Y en la tarde de fin de semana le damos la bienvenida al expresidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, quien nos acompaña desde Montevideo. Una buena tarde y gracias por acompañarnos a esta hora. Encantado, encantado. Presidente, un placer. ¿Cuáles serían los retos que tendrá que afrontar Tabaré Vázquez en este nuevo periodo presidencial? Para empezar, yo diría que la formidable bonanza, el comercio internacional de los últimos 10 años, con fabulosos precios de los minerales y de la soja y de la carne y de la leche, en nuestro caso, ya no va a estar en la misma magnitud. ¿Vamos a una crisis? No, pero vamos sí a una bajada de esos ingresos que fueron la base del crecimiento de los últimos 10 años en prácticamente toda América del Sur. De modo que va a haber que administrar, no habrá dinero para todas las cosas. Segundo gran desafío, a mi juicio, el fundamental, el crucial, la educación. El Uruguay ha retrocedido en materia educativa, luego de haber sido durante su historia, digamos, un país pionero. Argentina y Uruguay éramos siempre pioneros en la educación popular y en los últimos años hemos retrocedido, las pruebas PISA lo vienen mostrando. Yo diría que esos son los mayores desafíos que inmediatamente tiene que enfrentar. Presidente, precisamente este tercer mandato del Frente Amplio es el segundo periodo de Tabaré. Usted, que también tuvo 2 gestiones al frente de Uruguay, ¿cree que ahora Tabaré Vázquez dará alguna prioridad a temas como educación y seguridad, por ejemplo, que quedaron rezagados en el primer gobierno, y cómo además se pueden resarcir estos problemas? No puedo ser muy optimista sobre el tema porque ya se han anunciado las autoridades de la educación y se reiteran las mismas que están hoy. Entonces cuesta pensar que va a haber un cambio de estrategia y de ejecución con los mismos jugadores. De modo que, desgraciadamente, en este punto no puede ser optimista, como en cambio lo soy en otros, por ejemplo en la política exterior, en que todas las primeras señales son bastante positivas en cuanto a un cambio en la errática conducción que hemos tenido en estos años. Retomemos ahora el tema de la política internacional que usted mencionaba antes. Las relaciones con Argentina nuevamente estarán tensas porque para nadie es un secreto que Tabaré Vázquez y Cristina Fernández, ambos presidentes, tienen fuertes diferencias. ¿Esto será un problema para la gestión del mandatario? Es notorio que los señores Kirchner, incluyo al presidente ya fallecido, han tenido muy mala relación con el doctor Vázquez, que llegó prácticamente que ni se saludaban en las entrevistas, en las reuniones internacionales a las cuales acudían. Hoy todo indica que civilizadamente intentarán hacer otra cosa. Pero para empezar, la propia presidenta de Argentina no está asistiendo a la transmisión de mando, que son 25 minutos de helicóptero. Es verdad que ella tiene la presentación ante su parlamento, pero también es verdad que hace 5 años la tuvo también en la misma circunstancia y sin embargo su marido y ella comparecieron. De modo que por lo menos no hay un clima que autorice a pensar que haya una modificación radical. Confiamos, anhelamos, deseamos, porque somos países muy cercanos, sociedades muy cercanas, de que esto mejore. Habrá que poner mucho empeño. En cualquier caso, digo también que la Argentina marcha hacia un cambio, habrá elecciones este año y el año que viene habrá un gobierno, esperemos, que más moderado. Señor televidente, seguimos conversando con el expresidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, a propósito de esta asunción al poder por segunda vez de Tabaré Vázquez en este país. ¿Qué opinión, presidente Sanguinetti, tiene usted hoy de Uruguay? ¿Está mejor que antes o considera que es todo lo contrario? El Frente Amplio se ha beneficiado de esa bonanza internacional fantástica que le dio enormes recursos al país. O sea, crecimos más del 5% porque era inevitable crecer. Había que hacer muchas barrabasadas para no crecer en estos años con los precios fantásticos que ocurrían, ¿no? Eran realmente espectaculares. Hace 10 años una tonelada de leche en polvo valía $500, $600 y llegó a valer ahora $4.000. Digo, eso para dar una idea de la magnitud de lo que fue la bonanza económica. Desde ese punto de vista el país está mejor, sin duda creció. Eso es real. En lo social se señala bajó la pobreza. Estadísticamente es verdad también.
Pero eso no quiere decir que la gente que estadísticamente superó la pobreza está en la clase media, porque simplemente mejoró su ingreso por compensaciones monetarias que le da el Estado. Pero su realidad no cambió. Lo resumo en una sola cosa. Los chicos de 15 y 16 años medidos en el PISA, los de la realidad económico-social del primer renglón, del más elevado, el 50%, el 54% llegaba al nivel mínimo de competencia en matemáticas. Hoy es el 48%. Pero los del nivel económico más bajo es solo el 11%. Y además está retrocediendo. Quiere decir que la pobreza se ha consolidado y eso se aprecia claramente en el sector de la seguridad. El país se ha hecho muy seguro, como nunca lo fue antes. Hay una violencia en la sociedad que ha crecido y estos son factores indudablemente negativos. Presidente Sanguinetti, comienza un nuevo gobierno, pero con una oposición que pudiera estar entre 35 y un poco más de 40% allá en Uruguay. Le pregunto, ¿qué papel debe jugar la oposición a partir de este nuevo gobierno de Tabaré? Las mayorías absolutas son un exceso. Una copa de vino es algo magnífico. Tomarse una botella es embriaguez. Y eso es lo que suele ocurrir cuando hay mayorías absolutas. En los gobiernos se sienten omnímodos, creen que pueden hacer lo que quieren. Ha pasado en el periodo pasado con el Frente Amplio, que luego el presidente Mujica se enoja con la Corte de Justicia porque declara inconstitucionales las leyes. Y es verdad, muchas leyes han sido inconstitucionales y las han votado igual a sabiendas de que era así. Confío y anhelo que en este periodo no sea de ese modo y haya un trabajo de cooperación mayor. La oposición yo diría que está pronta para hacerlo, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional como el Partido Independiente, además de la función de contralor que naturalmente ejercerá. Las oposiciones están para eso. Quisiera la opinión suya, presidente Sanguinetti. ¿Cómo ve usted la posición del presidente saliente, en este caso José Pepe Mujica, con respecto a la situación que se vive hoy en Venezuela? Hablo de la represión y la crisis política generalizada que vive el país. La posición del Uruguay es tardía e insuficiente, como lo ha sido en general de América Latina, que ha tenido un silencio ensordecedor. Venezuela está en una situación dictatorial, no de hoy, en que han ocurrido este episodio dramático con la alcaldía o la muerte de un estudiante. ¿Cuántos años hace que se cerró la televisión Radio Caracas? ¿Cuánto hace que los diarios están cercenados? ¿Cuánto hace que los partidos están agredidos en su actividad? La libertad de prensa tiene un eclipse enorme, es decir, la situación dictatorial ha sido muy grande y nadie le ha reclamado a Venezuela nada a lo largo de todo este tiempo, ni en el UNASUR, ni lo que es más grave en el Mercosur, que es una pequeña sociedad a la cual se le incorporó y la cual somos socios. Venezuela podría ser mirada con distancia si no tuviéramos ese tipo de intimidad, pero hemos firmado cláusulas democráticas en la OEA, pero muy específicamente también en el Mercosur. Y entonces eso es lo que realmente nos mueve a preocupación. No lo han hecho los gobiernos de América Latina, el nuestro sacó un comunicado muy tibio y ahora el presidente dice que le preocupa, pero esto es algo más que una preocupación. Estamos en una dictadura. Pensemos que en el Mercosur se suspendió al Paraguay cuando hubo un juicio político todo constitucional al presidente Lugo y se le cesó dentro de las normas constitucionales, asumiendo legítimamente el vicepresidente, y se le suspendió simplemente por simpatía y amistad con el presidente Lugo. Entonces aquí, como hay simpatía y amistad con el chavismo, bueno, entonces se tolera todo. Y yo creo que esto es gravísimo, lo que está pasando en Venezuela, y ojalá haya una reacción mucho más importante. No se trata de invadir Venezuela, pero se trata de hacerle sentir a su gobierno que no puede atropellar todos los derechos cívicos.
Presidente, tomando en cuenta que estas figuras, José Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, tienen marcadas diferencias, ¿usted entonces cree que Tabaré Vázquez, por ejemplo, podría fijar otra posición respecto a lo que ocurre en Venezuela, la persecución de la que usted habla a la oposición venezolana, o seguirá precisamente con este discurso de Pepe Mujica? Bueno, yo diría que el presidente y su canciller tienen una actitud claramente crítica de la situación de Venezuela, la expresarán más o menos, ya veremos, ojalá sea lo suficientemente clara. Señor presidente Julio Sanguinetti, gracias por atender la invitación de la tarde de fin de semana, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes y nos felicitamos de que ustedes estén cerca en este momento tan importante en que el país sigue con su rutina democrática. Siempre bienvenido.